Ahí, empiezo a grabar entonces. Bueno, ¿cómo anduvo la actividad de estas semanas? ¿Se pudieron encontrar a trabajar en lo del glosario? ¿No pudieron? ¿Repudieron? Sí, estuvimos trabajando con lo del glosario, por ahí no quedó, lo que habíamos pensado es armar como, no sé, hoy por ahí resolver algunas inquietudes, pero armamos en un drive como una especie de ¿cómo se llama? Como de resumen de lo que creemos que es una tipología. Ajá. Pero no lo colgaron todavía en el aula. No. Bien. Tenemos un drive. Está ahí, creo que está en el drive que dice 2020, no sé si está ahí. En el Drive 2020, a ver, le busco. ¿Está ahí? ¿Sabes si está ahí? Drive 2020. Parece un programa de televisión de viajes. Drive. Acá está, tipologías. A ver que comparto pantalla. Denme un segundo. Tipologías. Ahí le estás. Bien. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien quiere leer? Yo paso. ¿Todos pasan? Bueno, leo. Definición de tipología. Vamos a leerlo y después nos van contando qué dificultades, qué cuestiones aparecían. ¿Les parece bien? ¿Qué es definición de tipología? ¿Qué es? De manera simple y desde un punto de vista etimológico, se puede decir que tipología es el estudio de las huellas. Pensándolo desde una perspectiva hacia el campo de la investigación sobre el audiovisual, las huellas son las características y o códigos que se ponen en funcionamiento sistémico en determinado objeto cultural. Dichos rasgos suelen repetirse o no en diferentes objetos culturales y es tarea del investigador ordenarlos, clasificarlos, es decir, establecer una tipología en función del objeto de estudio a abordar y los objetivos mismos que el investigador se plantea para su investigación. Ahora bien, ¿para qué sirven? Oscar Traversa hace una diferenciación entre los abordajes tipológicos en el campo de la biología con los del campo artístico. El autor nos dice que en el primero, el estudio parte desde el análisis de las clases para finalizar en las particularidades de los individuos y sus comportamientos en dichas clases. En el campo artístico sucede el proceso inverso. Se parte del estudio de lo particular del individuo para después poder encasillarlo dentro de una clase. Acá marco esta palabrita con amarillo para después preguntarles algo. Claro está, y vamos a hacer algo. Ana, si vos querés que marque alguna cosa en particular, me vas diciendo, para recordar intervenciones. Está Ana, ¿no? ¿La ven a Ana? Ah, pará. A ver. Ah. No estaba afuera, la dejamos afuera, esperen. Parecía raro. He vuelto. Ahí volvemos. Claro está que desde los rasgos y características que se desprenden de los objetos culturales, después se podrán enmarcar en diversos y hasta opuestos tipos de clases. Entonces, es tarea fundamental para el investigador establecer qué huellas tomará de uno o más objetos culturales en función de sus motivaciones y objetivos que se proponga para sus objetos de estudio. Esto lo pongo en negrita. Ahí va. Considerar esto es fundamental, ya que hay que ser conscientes de que una definición tipológica no es neutra. La elección del objeto, los recortes que se definan,
sobre el mismo y las formas de estudiarlo corresponden a decisiones ideológicas. A la hora de abordar una investigación en el campo artístico, es fundamental ubicar las huellas para así segmentarlas, diferenciarlas, ordenarlas, estructurarlas en función, esto lo vamos a marcar, en función de focalizar la perspectiva de cada investigador para trazar un horizonte de expectativas y abordar un recorrido sincero a abordar dentro de un amplio campo de estudio. Resumen de los aportes. La palabra tipo no representa la imagen de una cosa. Hay que copiar o imitar perfectamente, sino la idea abstracta que se tiene de un grupo de objetos de los que se han abstraído cualidades genéricas comunes. Tipología es la disciplina que estudia los tipos de modo análogo a como la zoología se ocupa de los animales o la filología de las lenguas. No obstante, hay una tendencia bastante generalizada a confundir la disciplina con el objeto, que no sirve más que para confundir las ideas. Concepción académica cuya finalidad es la de generar instrumentos de análisis y de clasificación de los tipos. Se ocupa... ¿Me están escuchando? Sí. Se ocupa de la búsqueda de similitudes o vínculos estructurales entre las cosas, tratando de establecer raíces comunes que enmarcan diferentes fenómenos. Las tipologías de alguna manera generan una realidad abstracta, ya que los hechos casi nunca o nunca directamente se dan en esas divisiones de manera estanca, siempre se combinan, no existe el grado de pureza en la realidad, pero se la divide, se la abstrae para poder estudiarla y entenderla mejor. La tipología como acción, tipologizar es segmentar, parcializar, categorizar, un todo para poder analizar a los casos particulares. La tipología también nos sirve para rescatar formas que se podrían perder en la historia. Se ha utilizado para interpretar y comprender un fenómeno de la realidad, para caracterizar, identificar, producir datos, o en otras palabras, ser la conexión entre la teoría, los conceptos y los datos. Pero mantiene vigencia independientemente de los datos producidos, son un recurso mantiene vigencia independientemente de los datos producidos. Son un recurso muy útil como ordenador de un proceso teórico especulativo de características más abstractas, que sin referenciarse con la realidad, sin apelar a la contrastación empírica, intenta dar cuenta de ella. Que nos faltan unas comas. Recurso habitual de la investigación, donde cabe establecer la distinción y la interrelación entre contenido y forma del objeto de estudio, entre modelo teórico y modelo metodológico. Sí. Seguimos. Se llama tipología al análisis y la categorización de tipos. Los tipos, por su parte, son clases o modelos o ejemplos de algo. La tipología, de este modo, se emplea en diferentes ciencias con fines explicativos o expositivos. Tipologías y cine. El texto de Mabel Casara habla sobre las periodizaciones del cine y plantea que las tipologías en el cine son algo nuevo, que está en vías de ser construido y que al no tener un anclaje específico se hace difícil sostener una focalización específica. Por otra parte, los textos que hablan de la historia o historias del cine lo hacen a partir de periodos que se corresponden con crisis estructurales enormes, que no solo abarcan al cine, sino a todo el sistema capitalista o al sistema de mercado. Por último, creemos que la teoría sirve para agrupar cuestiones que la crítica no podría hacer. Por eso una tipología podría ser una teoría también, más allá de ordenar y clasificar casos concretos. Algo que nace en relación de establecer un hacer o un estar histórico. ¿Sigue? ¿Puedo continuar? Acá, perfecto. Acá, ¿qué es lo que nos encontramos? Aporte de todos. Lo anterior, ¿qué era entonces? O sea, lo anterior sería como un resumen de todos esos aportes que hay abajo. Ah, perfecto. ¿Cómo se fueron organizando? Cuéntenos cuál fue su metodología de trabajo. Levanto la mano. Dale. Para mí fue raro, porque es como que la virtualidad no permite ciertas cosas que para mí en vivo y en directo como que
nada, como que la interacción humana en intercambio de cosas y todo eso, como que surgen para mí ideas más, no sé si concretas, porque esto como que se entiende bastante bien lo que dice, pero como que se genera otro intercambio. Y a mí la verdad es que me costó, como que me cuesta como organizar mis tiempos y nada, y eso. Y supongo que a todos nos pasa lo mismo. Como organizar días, fechas y horarios y eso y nada. Y para mí es como que lo que quedó está bien, pero no sé. No sé si en esta comunicación así que se da por... sí, si hubiera sido de otro modo, hubiéramos llegado a otra conclusión. Que no digo que esto no me guste, pero es como que siento que le falta eso, como un poco más de interacción en vivo, de charla y hablar y eso. Más que poner qué nos parece a nosotros y hacer como un texto en conjunto, que tampoco creo que esté mal, digamos. Igual, qué sé yo. Tampoco me manejo por términos de estar bien o mal, sino como que son cosas distintas. A Y yo ver, me siento... digamos, en términos de objeto producido, la definición que fueron encontrando, que se puede seguir laburando obviamente, está muy bien. Lo que vos estás manifestando es que te hubiera gustado que el proceso para llegar a esa Sí, como una construcción, cuestión de comodidad sería la palabra, como que no sé, ¿cómo se como que no me... organizaban entonces? ¿No generaron, por ejemplo, un Zoom o una reunión así sincrónica para discutir e ir escribiendo? No. No. ¿Cómo se Yo organizaban? la verdad que leí de lejos y no participé. No pude. No me pude encontrar en ningún lado. Las veces que vi las cosas las vi muy tarde. O sea, de repente entraba al grupo de WhatsApp y lo habían puesto hacía un día. Después entraba al Facebook y había algo escrito, me gustaba, pero no estaban discutiendo en ese momento. Y iba llegando tarde a todo, llegando, y la verdad que me cuesta un montón encontrarme acá. O sea, lo vi todo muy de lejos y la verdad que no participé. Me parecía bien igual lo que iban poniendo, no es que no era nada, todo estaba bueno, eran aportes, pero me sentía más como de lejos mirando. Todavía no, el método y todo eso, la forma de encontrarse y todo eso, creo que es lo que hay que encontrar. A mí acá, en la época de cuarentena, me cuesta un montón. Y yo creo que eso fue lo más difícil, como que por ahí íbamos haciendo aportes más individuales de lo que íbamos encontrando, pero quizás como dice Daniel, como que nos faltó esa instancia de poder debatirlo, como, no sé, poner como más en jaque esas cosas que íbamos encontrando, cuestionarlas un poco más, no sé, como por ahí que se genere esa instancia de debate hubiese estado buenísimo. Pero también es verdad que es como, por ahí es muy difícil hacerlo de esta manera virtual, más que nada por esa cuestión de encontrar un momento o organizarse con los tiempos. Pero sí, ahora cuando leíamos, me parece que capaz encontramos cosas que están buenas, que capaz con una vuelta de tuerca podemos armar como una definición más concisa. Hay que buscar o procurar, me parece, nuevos espacios de encuentro, ¿no? La clase presencial es uno, pero también pueden hacer esto, como decíamos, tenemos estas herramientas como para que se junten a charlar, quedar un día y un horario y que lo cumplan como si les pasáramos lista, pero no. Porque, bueno, es verdad eso. En general, de la puesta en común surgen cosas muy ricas que nadie previó solito, digamos, ni antes. Entonces está bueno el planteo, es interesante. Todos nos estamos acostumbrando a esto, es nuevo para todos. Pero bueno, está bueno que manifiesten sus necesidades acá y que logren llegar a acuerdos. Me da lástima me preocupa esto de Elis, que no se puede contactar. Por lo que dijo Dani, Jess, vos tenés, Elis, una de las chicas, no tiene forma de contactarse, no tiene, ¿cómo es? No tiene no tiene compu, compu. no puede no acceder por tiene, teléfono. no, y
Y lo que me decía a mí por WhatsApp era que como que se frustra mucho no poder participar, porque Pelis habla mucho. Y como, nada. Y No, lo que eso. puedo hacer es, le hago una videollamada y la pongo desde acá. Ah, pregúntale. Ahora lo voy a escribir. Algo que se puede pensar, lo que nosotros les vamos a proponer es hacer encuentros cada 15 días para justamente dar tiempo de procesamiento de la información y de la escritura y de encuentro. Entonces, por ahí lo que pueden hacer es que la semana que no nos encontramos con ustedes en este espacio, ustedes se encuentren igual. Claro. Entonces, ahí tendrían un espacio de encontrarse sincrónicamente con objetivos previos establecidos, digamos, como no encontrarse a ver qué pasa, sino ir trabajando los días previos al encuentro, empezar a plantearse objetivos de mínima, ni siquiera como un gran objetivo, y cuando se encuentran lo que hacen es justamente por ahí esa posibilidad de sistematizar y de escritura en conjunto en ese momento. Digo, porque pueden hacer esto, se meten al Drive y en conjunto van escribiendo, corrigiendo. Es cierto que escribir en conjunto tampoco es fácil, No. es cierto, pero de pronto pueden decir, bueno, hoy escribe tal y va organizando y va a aparecer su estilo. Mientras si hay cuestiones que afectan a la inteligibilidad, le vamos comentando siempre con buenas maneras, le vamos sugiriendo, pero por ahí esa es una manera que encuentran de que ese trabajo que van, digamos, estableciendo con los tiempos individuales de cada uno y una de ustedes, encuentre un momento de, justamente, de encuentro y de discusión en conjunto, que les permita que la escritura final también sea resultado de una discusión. Y para que esto también aparezca, ¿qué quería decir? No sé, vuelvo a algo, a mí me pareció muy interesante, eso todos y todas lo han planteado, si bien es posible lo que ustedes manifiestan de una necesidad de discutirse y no solo de escribir y de dar respuestas, este vínculo etimológico parece muy, muy atractivo, ¿no? En un espacio, esperen que lo busco. ¿Dónde estábamos? Esperen que tengo muchas ventanas abiertas. Ay, perdón. Espérenme un segundo que yo también voy buscando. Acá estamos, tipologías. Fíjense que ahí ya apareció. Ahí lo ven el de tipologías en algún lado. No. Acá. Muchas cosas acá. Fíjense. Ay, El comienzo que plantean es como un comienzo que está bueno. Primero, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es una tipología? Esa pregunta ya ordena al lector, nos queda poquito, así que bueno, en cualquier momento cortamos. Se corta, volvemos a intentar por si no genera uno veloz. Está bueno empezar por esa pregunta, porque para el lector ya establece uno de los objetivos de este texto, que va a ser explicar qué es una tipología, que si bien esto es un glosario y presupone esa dimensión metadiscursiva, está bueno como recurso para las propias escrituras de ustedes. ¿Qué es tal? Voy a hablar de la telenovela. Bueno, ¿qué es una telenovela? ¿No? Esa pregunta que de partida parecería una obviedad, es la que nos pone en función metadiscursiva, metatextual, y es la que se conecta con lo que veíamos en el encuentro anterior, con una de las dimensiones claves de la escritura académica. Ahora, conectar esa pregunta con lo etimológico es interesante. Quizás en el espacio sincrónico de conversación podría haber aparecido esta pregunta de, bueno, pero ¿por qué una huella da cuenta de las características y códigos? ¿Qué es una huella? Les pregunto, ¿qué es una huella? Y es como una señal de que algo pasó, digamos. ¿Es una señal de que algo pasó o es una marca? ¿Qué es? Y vos usaste algo de algo que pasó, no algo que... Es una marca
que a su vez es un molde, porque es como una marca de otra cosa que quedó, que hizo la marca. Muy bien. Fíjense que es interesante, parecería dar cuenta de algo que tiene que ver con el signo como representación de algo ausente. O sea, una tipología ya es una representación desde ese vínculo etimológico. ¿Sí? Ahora, fíjense, este espacio sincrónico, por ahí lo que permite es que esas preguntas desnaturalizadoras aparezcan y le demos como vueltas de tuerca a esas asunciones que tenemos, bueno, en este caso con un concepto que por ahí no es tan habitual, pero sí con otros que van a aparecer a lo largo del trabajo que ustedes vayan haciendo en el taller. Nos están quedando, a ver, 7 minutos. Vamos bien. ¿Hasta acá alguna pregunta o comentario? Martín, Orne. No. Alexis. Acá los rasgos y características que aparecen en la siguiente oración. A ver, esperen un segundito que volvemos a la pantalla. Dice, claro, acá dice, las huellas son características y o códigos que se ponen en funcionamiento. Pero fíjense que, estrictamente hablando, estas ya son huellas pensadas desde la tipología, pero no desde un sentido más general de la palabra huella, ¿no? Entonces, por ahí, si ustedes utilizan esta idea de lo etimológico conectado a la palabra tipología y a la palabra huella, es interesante como poder fortalecer la definición de este lugar de huella asociado a este efecto digamos, a este vínculo con la tipología. Y acá aparece algo que me parece también importante, que ustedes en este texto... Perdón, sí. ¿Puedo acotar? Sí, ¿me dejás solo terminar una ideita, Ani? Perdón, sí, dale. En relación a esto de las huellas, algo que por ahí es importante es que ustedes construyan el reenvío a las fuentes que tomaron. ¿Sí? Y por ejemplo, en el texto que ustedes pusieron no hay hay una referencia a Oscar Traversa, hay una referencia a Mabel Tazara, pero no hay una referencia a las obras de estos autores que elaboraron esos conceptos. Eso es algo que vamos a ver que es importante. ¿Sí? Perdón, Ana. No, particularmente me interesa la idea de huella, no pensándolo solamente en el campo del sentido, sino también en la materialidad, en el sentido material que tiene. Bueno, es algo que dejó una marca, una cuña. Me parece que está bueno también para pensar que nosotros vamos a usar estos conceptos para analizar films, cosas que tienen cierta sustancia, digamos, no perder de vista esta idea de huella. Bueno, huella deja un carro, huella deja algo que pasó, digamos, alguien que camina. Me parece que por eso pensarlo fuera del ámbito de las definiciones, sino preguntarse qué es una huella, ayuda también a pensarlo de esa manera y a operativizar el concepto. Sí, Bueno. Yo lo pienso de la misma forma, creo. Como eso de que queda la huella y al nombrar de qué es esa huella no desaparece, porque en la vida real es como que una huella es algo que con el tiempo desaparece. Pero si podés nombrar a qué refiere esa huella, es como que de alguna forma escribiéndolo, nombrándolo, más allá de que físicamente desaparezca, es como que queda un registro de eso que pasó. Digamos, que puede pasar, no sé, con nombrar una película que no vio nadie y que no nada, y es como que esa huella se borra. Pero al nombrarla y traerla al presente es como que, de alguna forma es como que la pones en juego nuevamente a nivel histórico. Que creo que eso es lo que dice el texto de Mabel Tazara, de alguna forma. Claro, sí pasa mucho, vieron que hay muchos directores que son redescubiertos, muchos años. Uy, tal director que estaba, pasó, bueno, un ejemplo reclaro es Valdelomar, que nadie sabía mucho quién era, hasta que descubrieron y empezamos a ver rasgos de su escritura cinematográfica, si queremos, y son huellas, va dejando huellas en las películas. Si alguien se encarga
encarga de estudiarlas, registrarlas, sistematizar esa información, después podemos reconocer las huellas de Valdelomar en algunas películas, por más que no nos digan quién es el director. Pero lo interesante es eso, que hay algún contacto con la materialidad, no queda nada más que en el, digamos, en la abstracción. Si bien es una abstracción, porque es reconocer algo que es común a varias cosas, hace sentido en contacto con la materialidad, y eso está bueno y es muy interesante. Y otra cosa, no hablo más, pero No, ¿cómo no hablo más? No, como que también lo que hay es como, más allá de rescatar cosas que son concretas, que no sé, ir a Valdelomar y traerlo de vuelta, es como que podemos ver sus películas, pero hay un montón de películas o cuestiones históricas que no las podés rescatar solo trayéndolas a partir de la memoria. Es como, no sé, películas quemadas, películas que no hay copia, o películas incompletas, es como que podés completarlas nombrándolas y haciendo un registro de eso que ya no existe, que para mí eso también tiene que ver con la huella. Mira, hay algo, un ejemplo muy concreto les pongo. Hay en realidad es un apasionado del cine, que se dedicó a investigar el cine argentino de principios del siglo XX, digamos. Y realmente investigó muchísimo, desmitificó muchas cosas que había alrededor de la historia del cine, que era básicamente oral, no era, bueno, tal me dijo que tal película se había estrenado, pero que queda nada. Buscando huellas. Las películas no están, pero empezó a buscar qué rastros habían dejado, por ejemplo, en registros de la industria. Bueno, a ver, los distribuidores, por ejemplo, daban papelitos o pequeñas sinopsis a los cines, les hacían llegar, que eran como publicaciones, en donde daban cuenta de qué se trataba la película para que armen los programas. Bueno, empezó a rastrear eso. Digo, tiene que ver con esto. No necesariamente, una huella no es el objeto completo, ni es la situación completa, pero sí nos da una pista de que estuvo, y podemos llegar a esto que vos decías, bueno, a completar cierta idea de... es interesante. ¿Cómo se llama la autora, Ana? Ay, tengo problemitas, aparte reseñé el libro, chicos, no me lo acuerdo. Yo estaba pensando también un poco lo que decía Dani, y bueno, un poco lo que decías vos también, Ana. Ahora les digo. Y estaba pensando el tema de esto de salir de la huella y definir la huella, porque cuando pensaba en una huella, como una marca, hay un montón de marcas que son como invisibles también, que dejan marca. O por ejemplo, escribir en la arena cuando la arena